horas, ¿no? Y ya lo que es la emergencia médica, sí ya es algo que plantea una amenaza inmediata para la vida, ¿no? Entonces vamos a ver algunas prevalencias. No existe en realidad muchos estudios de las prevalencias, por eso este libro de Malamed, que es en realidad para anestesiología, es como la Biblia, ¿no? De anestesiología, ¿no? Y es muy buen libro, muy, muy buen libro para el que lo quiera leer y tenerlo. Es muy buen libro. No me acuerdo cómo se llama, o sea, como se conoce como Malamed. Déjenme ver si encuentro aquí el nombre del libro, porque no me acuerdo cómo se llama, pero es muy buen libro. Malamed. ¿Cómo se llama? Anestesia local de Malamed. Se llama el libro. Ahí está en Amazon. Bueno, si alguien lo quiere, ¿no? Ahí está el libro. Este, bueno, ese es el único libro en realidad que presenta algún estudio de prevalencias. Fuera de eso, y en realidad son prevalencias en Estados Unidos y Canadá, pero fuera de eso en realidad no hay estudios de esto, ¿no? Entonces son estudios que hacen falta que se hagan, que parecen muy básicos, pero no los hay, ¿no? Entonces por eso es que se considera este libro en realidad todavía, y este estudio ya es viejo, pero pues bueno, es el que se considera. Entonces, en nuestro país no existe información estadística prácticamente en ningún país, ¿no? Fuera de Estados Unidos, Canadá, y gracias a este señor, ¿no? Que existe este estudio, ¿no? Sobre la incidencia de las urgencias médicas. Solo se cuenta con la reportada por Malamed en un estudio de 30.608 pacientes efectuado en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero aquí nos deja muy claro cuáles son como las principales urgencias que se pueden llegar a dar en un consultorio dental, ¿no? Tenemos el más frecuente, que es el síncope, que se te desmaya el paciente y que es el que supera por mucho la frecuencia más alta. Entonces, todos estos los vamos a ir viendo en el curso, y ver cómo se tratan, ¿no? Aunque hay algunos que tienen algunas agravantes, ¿no? Por ejemplo, este síncope, pues en realidad la forma de tratarlo no es muy complicada, pero se puede complicar, por ejemplo, cuando una mujer tiene algún cólico menstrual o algo así, ¿no? Porque la posición en la que tienes que poner al paciente resulta que le resulta incómoda porque está en un periodo menstrual, ¿no? Entonces, pero es algo que puede condicionar algo. Entonces, fíjense cómo algo tan básico como que una persona esté en sus días cuando a lo mejor presenta dolores cuando le sucede, puede condicionarte en una urgencia que no pueda ser atendida de manera habitual, ¿no? La reacción alérgica moderada es poco frecuente porque en realidad regularmente estas reacciones alérgicas sí se pueden dar al material. De hecho, hay algunos materiales que generan alguna lesión en concreto. Por ejemplo, la amalgama se relaciona con la formación del líquen plano, que es una lesión que se pudiera confundir con una lesión precancerígena porque generan una placa de color blanco. Entonces, lo que tienen que ver cuando hay una placa de color blanco es si no hay alguna amalgama, alguna restauración o algún metal, incluso se han presentado reacciones alérgicas por ahí a la resina, pero es muy raro, ¿no? Este, entonces, si ven que hay alguna restauración ahí, esa pudiera ser la razón. Cuando quitas la restauración, generalmente cede la lesión, ¿no? Entonces no hay que quitar la lesión directamente, sino que se quita el agente causal y con eso se limita la reacción. Otra reacción alérgica que se puede dar mucho en la consulta es que tu paciente sea alérgico al látex, que se utiliza con el dique de hule o a los guantes, ¿no? Y también esa puede ser una alergia directamente para el operador, ¿no? Que te salga salpullido en las manos después de haber utilizado los guantes, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay que utilizar un tipo de guantes sin polvo, ¿no? Para que no. Porque el derivado del polvo que tienen los guantes me parece como del maíz, ¿no? Entonces, a lo que puede ser alérgico es algún componente que tenga el polvo, entonces puedes utilizar algún guante sin polvo, que son los que utilizan, de hecho, para laboratorio, ¿no? En los laboratorios se utilizan guantes sin polvo. No, la gente le dice que es talco, ¿no? Pero no es talco. Este, y la otra reacción alérgica es ya derivada de medicamentos o de los anestésicos, pero es poco frecuente porque los anestésicos que nosotros utilizamos son anestésicos que ya son derivados de las amidas y no de los esteres. Entonces, los que generaban mucha alergia eran los derivados de los esteres. El único anestésico ester todavía que utilizamos
es la benzocaína, y lo utilizamos como tópico, ¿no? Eso para que ustedes sepan que puede generar alguna reacción alérgica local, ¿no? En el punto de punción. Cuando utilizas la benzodiazepina, a mí no me ha pasado que le salga alguna reacción alérgica a un paciente, pero pudiera pasar. Y alguna reacción alérgica ya directamente a los derivados de las amidas, pero la frecuencia es muy baja, la frecuencia es del 1%, ¿no? de anestesia, de alergia a la anestesia. Entonces, ya no son tan comunes, pero pues pudiera haber alguna reacción alérgica ahí, ¿no? La angina de pecho, la hipotensión postural, si se dan cuenta ya no son tan frecuentes, ¿no? Pero el hecho de que esté en el 8% es que se puede presentar en 8 de cada 100 personas, ¿no? Básicamente eso es lo que significaría esto, pero 8 de cada 100 personas atendidas en 2 países, ¿sí? O sea, para que esto no se exacerbe, ¿no? O sea, no quiere decir que a ti te va a pasar con a lo mejor 8 de cada 100 pacientes, ¿no? No necesariamente sucede así. La hipotensión postural, bueno, se da cuando precisamente se puede evitar de manera muy sencilla. Se da cuando le dices al paciente que se pare muy rápido de la unidad dental, ¿no? Regularmente tiene que haber un proceso en el que el paciente se recupere, porque cuando el paciente lo tienes acostado, por gravedad, toda la sangre, digamos que se va hacia la parte posterior del cuerpo. Sigue habiendo un flujo, pero toda la sangre está hacia la parte posterior. Entonces, cuando tú le dices que se levante muy rápido, por inercia, la sangre se queda en su posición, el paciente se levantó, y entonces tarda un rato en subir la sangre otra vez, ¿no? En retomar el flujo normal, habitual. Entonces, en ese proceso es donde precisamente puede venir una hipotensión postural, que después se puede derivar en un síncope. Convulsiones, ya menos frecuente. El ataque de asma, regularmente se puede prevenir. Muchas de estas, de hecho, se pueden prevenir, ¿no? La hiperventilación, estos dos de hecho se pueden dar precisamente por ataques de ansiedad del paciente, ¿no? Tanto la angina de pecho, el ataque de asma, la hiperventilación, la hipoglucemia, el choque anafiláctico, puede estar condicionado también por un periodo de estrés. Entonces, mucho de lo que tenemos que manejar en el consultorio es el estrés del paciente, ¿no? La reacción de epinefrina, no es muy frecuente, pero puede generar náusea o puede generar el efecto también de taquicardia y generar alguna dificultad respiratoria, principalmente también si se relaciona con una causa de ansiedad, ¿no? Fuera de eso, la epinefrina, como que su reacción es rara, ¿no? Que una persona tenga una reacción a la epinefrina. El problema es que aquí sí ya no hay solución, ya directamente tienes que llevar al paciente al hospital, ¿no? Pedir un servicio de urgencia. Bueno, en todos los casos tiene que pedir el servicio de urgencia, ¿no? Se tiene que activar el protocolo de urgencia. Pero en particular las otras, como, bueno, salvo el choque anafiláctico, el infarto, no todas, ¿no? Pero a las que hemos visto hasta ahorita como que se podrían resolver en el consultorio. Directamente ya una reacción de epinefrina, esa no, ¿no? Entonces, ya requiere de monitorear al paciente, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. La hipoglicemia también de alguna manera se puede ver condicionada por ansiedad, ¿no? Y también porque en el momento en el que tú pones un anestésico, se da la vasoconstricción, principalmente si estás utilizando anestésicos con vasoconstrictor, y precisamente eso puede condicionar que el paciente no lleve la sangre de manera efectiva a los órganos diana, ¿no? Entonces puede generar una hipoglicemia. El paro cardíaco, que pues es rarísimo, en realidad esta ya no sería tanto culpa tuya, ¿no? Más bien el paciente ya trae algo que condiciona el paro cardíaco, ¿no? Entonces, a lo mejor uno lo cataliza con el uso de vasoconstrictores, pero generalmente una persona que tiene amenaza de paro cardíaco, pues debe de presentar signos o síntomas, ¿no? Como ser hipertenso, ya tener algún evento vascular o haber tenido ya microinfartos, ¿no? Algún evento, incluso ya tomar aspirina de manera preventiva, ¿no? Aspirina Protec. Entonces, ahí lo que viene la importancia es que tú conozcas los antecedentes médicos y medicamentosos de tu paciente, ¿no? Para evitar que esa situación se pueda dar. El choque anafiláctico, les digo, es raro, más o menos del 1%, pero se puede dar.
Y más bien de lo que trata el choque anafiláctico, que es por cierto la única indicación que hay para que no te pongas la vacuna para COVID, ¿no? Que una persona haya presentado previamente un choque anafiláctico. Cuando dicen lo de las reacciones alérgicas se refieren en concreto a esta, ¿no? El choque anafiláctico. Porque lo que hace es que se inflaman, como tú estás metiendo un vasoconstrictor, digamos que la sangre ya no llega de manera eficiente a todos los órganos y se limita un poquito la oxigenación y también puede venir acompañada de una broncodilatación. Entonces, esa broncodilatación lo que provoca es que el paciente no pueda respirar de manera efectiva y entonces los niveles empiezan a bajar, ¿no? Hasta que se inyecte adrenalina, perdón. Bueno, también puede ser epinefrina, ¿no? Entonces se puede inyectar adrenalina y listo, ¿no? Eh, es la clásica intoxicación por mariscos, ¿no? También. Eso puede ser un choque anafiláctico. Otras reacciones alérgicas como que salga salpullido, urticaria, que se inflame el labio, que se inflame el ojo, el párpado, perdón, no el ojo, que se inflamen los dedos, que se inflame alguna parte del cuerpo. No necesariamente o sea, son reacciones para contraindicar el tratamiento en ese momento, eh, a menos que sean menores y que no involucren alguna vía aérea, ¿no? O sea, algo que podría involucrar la vía aérea es que la reacción le provoque una inflamación en la lengua, ¿no? Una inflamación en la lengua que te genere una glositis, sí podría condicionarte una urgencia médica más grave en el sentido de que estás limitando la respiración del paciente, ¿no? Entonces, esa es la que yo consideraría como a lo mejor de cuidado, ¿no? Todas las demás, pues es un tanto pueden ser hasta incluso un tanto habituales, ¿no? Toda la gente es alérgica a algo, todos somos alérgicos a algo, entonces, el punto es limitar el contacto con ese algo. Antes para el dique de hule lo que se utilizaba es que comprábamos telas Yes, ¿no? De la tela esa que venden para limpiar, y hacíamos un corte así como si fuera la pintura de un payasito, y hacíamos uno con una abertura en medio, entonces ese lo poníamos abajo del dique de hule, ¿no? No sé por qué ha caído como en desuso, ¿no? Eh, porque los diques ya también traen, antes eran como la misma cara de los dos lados, ¿no? Ahora ya tienen una zona que es la que es la que es para la operatoria, y una parte que tiene una textura diferente, ¿no? E incluso un color diferente que es para la parte de la boca. No sé si sea hipoalergénica o algo así esa parte, ¿no? Esté tratada con algo. Pero antes lo que se hacía era eso, utilizar una tela Yes y se cortaban varias, ¿no? Y se la ponías al paciente, ¿no? Algunos también lo hacían como con servitoallas, ¿no? Antes compraban servitoallas, las recortaban y eso es lo que ponían ahí. Y la verdad es que protegía bastante bien, o sea, ya no hay un contacto como directo, ¿no? Siempre y cuando tu dique esté bien puesto, porque luego también pasa que lo ponen y está tapando parte del dique el ojo, ¿no? Entonces, o sea, ya está mal puesto el dique, ¿no? No debería no debería estar puesto así, pero pues llega a pasar y lo llegas a ver, ¿no? Tanto en las facultades como en consultorios, ¿sí? Me ha tocado verlo en todos lados. Infarto agudo al miocardio, también es raro porque pues ya en realidad el paciente trae una condición, ¿no? Que limita la oxigenación directamente al corazón. Entonces, ya el paciente trae algo ahí. Sobredosis de anestésico local. Esto también puede pasar porque luego hay doctores que combinan anestesias, o sea, combinas lidocaína con articaína o diferentes anestésicos, ¿no? Sí se potencia el efecto anestésico, porque lo que estás utilizando es lo que se conoce como un agonista alostérico. Ya llevan farma, ¿no? ¿O no? Sí, ya. Sí. Ya. ¿Y ya vieron que es un agonista, que es un antagonista y que es un agonista alostérico? ¿O Sí, no? ¿Sí? Ah, Sí. bueno. Pues bueno, el anestésico que tú utilizas, como cuando tú estás utilizando dobles anestésicos, pues son receptores diferentes. Entonces, metes un agonista y lo que estás metiendo es un agonista alostérico que lo que hace es potenciar la respuesta. Pero cuando tú haces eso, lo que tienes que tener en consideración es que al mismo tiempo que estás aumentando el efecto terapéutico o el efecto anestésico o un efecto de un medicamento, también estás aumentando el efecto tóxico de ese medicamento, ¿no? Entonces, eso es lo que puede condicionar precisamente una sobredosis de anestésico local.
y no necesariamente genera una anestesia más profunda. Eso ni siquiera está como demostrado, ¿no? Son ideas de doctores, ¿no? Este, pero concretamente que yo sepa, no hay un artículo que diga si combinas lidocaína con articaína, el efecto es más profundo por esta razón, ¿no? Que yo sepa, no hay un estudio de eso, ¿no? Pero son cosas que se dan en la práctica, ¿no? Ya, en la práctica clínica. Entonces, regularmente lo que se involucra mucho es que tengas una buena técnica anestésica y que sepas relajar al paciente, ¿no? Para que pueda tener una anestesia profunda, aunque sea local, ¿no? Combinar medicamentos, pues yo no lo recomendaría, ¿no? Pero hay incluso posgrados donde se enseña a combinar los anestésicos, ¿no? Por ahí en un estudio que hice me di cuenta que estaban haciendo eso. Eh, bueno, edema pulmonar agudo, también puede venir condicionado por condiciones también de estrés, pero ya pudiera tener el paciente también un efecto local ahí, ¿no? El coma diabético, el accidente cerebrovascular, que en realidad ya el paciente lo tiene también como precondicionado, es decir, el paciente podría tener algún aneurisma por ahí, que por mala suerte y la de malas te tocó que le tocara en el consultorio dental, ¿no? Que le dé el accidente cerebrovascular. No es directamente culpa del dentista, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Dentro del consultorio. La insuficiencia suprarrenal y la tormenta tiroidea también ya es una condición preexistente en el paciente. O sea, cuando me refiero a condiciones preexistentes, ¿qué quiere decir? Que si tú hiciste una adecuada historia clínica, una anamnesis, una interrogación y todo, en realidad tú ya deberías de saber que eso se puede condicionar y lo puedes prevenir, ¿no? Cuando no sabes eso, entonces sí se te puede venir como sorpresa, ¿no? Entonces, esas dos lo que generan, pues son, más bien manifiestan ya algunas características clínicas, ¿no? Que tú puedes ver en el paciente, como que tengan los ojos amarillos, que tengan exoftalmia, que tengan hiposalivación, que estén, por ejemplo, muy gordos o que estén muy delgados, ¿no? Que sean muy sensibles de repente a cosas que tú les dices, que les den ganas de llorar, ¿no? Que tengan alteraciones en la presión arterial, que es principalmente lo que te puede generar a ti una urgencia, ¿no? La alteración que generan estas dos estructuras en el control de la presión arterial, ¿no? Y esos son como los principales, pero en general sí debiste de haber visto signos o síntomas que te pudieran sugerir que el paciente traía algo, ¿no? Color amarillo de la piel también, ¿no? Porque a veces se libera por esas alteraciones bilirrubina. Entonces, pues tú pudieras ver algunas características en el paciente y eso es lo importante de que tú veas al paciente, ¿no? Nunca atiendan distraídos, ¿no? No que no puedas poner música o algo así en tu consultorio, pero porque luego incluso he visto que en las clínicas, bueno, luego les gusta poner música en las clínicas, ¿no? Eh, si la música no te distrae, ponla. Pero si la música te distrae, mejor no pongas nada, ¿no? También algunos atienden con televisión, o sea, no que no se pueda, o sea, porque es para el paciente la televisión, no para uno, ¿no? Pero si a ti te distrae, mejor no pongas, preferible a que el paciente se aburra un rato a que se genere una urgencia, ¿no? Entonces, eso ya va dependiendo mucho de cómo tú quieras realizar tu práctica, ¿no? De las condiciones que quieres que tenga tu consultorio, pero generalmente cualquier cosa que a ti te genere distracción, no estar concentrado, mejor retírala, ¿no? Porque a veces tener música puede condicionar más estrés y también el paciente, ¿eh? La simple música o una simple película puede generar alteraciones que a lo mejor no son tan evidentes, pero por ejemplo hay por ahí una doctora que yo conocí que le gustaba poner películas de terror en su consultorio, ¿no? Porque a ella le gustan, pero pues no a todo paciente le gusta, ¿no? Y hay pacientes a los que eso los puede poner ansiosos, ¿no? Entonces, no necesariamente sano, ¿no? Para el paciente ni para ti. Puede generar también condiciones de estrés en ti. Bueno, ahí mismo, en ese mismo libro catalogan urgencias médicas como muy graves o potencialmente letales a la angina de pecho, el paro cardíaco, el choque anafiláctico, el infarto agudo del miocardio,
y el edema agudo de pulmón. Si analizan estas, es por dos cosas. Alteran el flujo de sangre y alteran la frecuencia respiratoria. Entonces, la forma en la que tú corriges una urgencia grave, por eso se utiliza la resucitación cardiopulmonar, porque lo que tú estás compensando es la falta de flujo sanguíneo y estás reponiendo la falta de oxigenación a través de la inspiración. Entonces, bueno, en realidad se utilizan unas como bombitas, ¿no? Que se utiliza para meter aire en el paciente. Bueno, eso es lo que estás haciendo y de hecho lo que van a hacer en un hospital es también conectarlo a una máquina que lo que va a hacer es sustituir estos dos aspectos, ¿no? Es lo que pasa cuando intubas a un paciente. Entonces, realmente lo estás manteniendo vivo a través de esa función. Entonces, si se dan cuenta, todas estas que son como graves, es porque atacan la vía respiratoria o la vía del flujo sanguíneo. Entonces, por eso es que se ponen graves. Y ahí es donde en realidad la forma en la que nosotros tenemos las urgencias médicas se resume a la resucitación cardiopulmonar. En el caso de las otras urgencias médicas, pues son urgencias que digamos que se pueden ir tratando, ¿no? No son urgencias graves. Entonces, se pueden tratar. Estas son las que sí condicionarían algo ya más aparatoso, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el momento en que se presenta una urgencia médica en el consultorio dental es durante o inmediatamente después de aplicar la anestesia, en el 76.9% de los casos, seguido del tratamiento dental. Entonces, aquí vemos que la mayoría están precisamente relacionadas con que nosotros pudimos haber metido un anestésico. Y los dos procedimientos odontológicos más frecuentemente asociados a la aparición de una urgencia son la extracción y la endodoncia. Ambos tratamientos, se dan cuenta, es porque hay flujo de sangre en ambos, ¿no? O sea, aquí dentro de extracción se incluye extracción de terceros molares, entonces son eventos que son más traumáticos para el paciente, algunas veces llevan más tiempo, y entonces ahí lo que se tiene que condicionar es que la maniobra quirúrgica sea rápida, ¿sí? Entre más tiempo tienes a un paciente en tu consultorio, se podría decir que vas incrementando eh, el riesgo a que algo se presente. Entonces, tienes que dar el tiempo suficiente como para que se anestesie y hacer un movimiento quirúrgico que sea rápido. Entonces, por eso las consultas deben de tardar como unos 30 minutos, 45 minutos. Sí, no deberían tardar más de ese tiempo. Es normal que cuando eres estudiante, pues una consulta se tarde un ratote, ¿no? Pero son consultas que a veces son para cosas básicas, eh, que en ocasiones a lo mejor por la falta de experiencia te da miedo hacer, ¿no? Aquí mi consejo es, si ya estudiaste y ya sabes cómo se hace, no tengas miedo de hacerlo, ¿no? Entre más tengas ahí a tu paciente, más le va a doler y más va a sufrir. Entonces lo que tienes que hacer es hacerlo, y si sabes que se tiene que hacer algo, hazlo rápido, ¿no? Intenta hacerlo bien. No siempre, ni siendo el mejor doctor, todo te sale bien. ¿Sí? Siempre hay algo que te puede salir mal en un procedimiento que tú ya sabes cómo es y que tienes toda la experiencia del mundo, y en un paciente no te sale nada, ¿no? Por X o Y razón. Si estás en una situación delicada tú como persona, también considera si vas a atender ese día o no. Si estás pasando por un duelo, ya sea por alguna persona o porque alguien te dejó, ¿no? Si cuando ya seas papá porque te preocupa algo de tu hijo, de tu hija, lo que sea, ¿no? Pues tú consideras si estás en el modo para atender gente o no, porque de repente muchos trabajan para olvidar, ¿no? Pero el problema es que nuestro trabajo pues pone en riesgo gente, ¿no? Entonces, a veces no estar del todo bien emocionalmente o no estar al 100, pues puede condicionar cosas, ¿no? Entonces, cuando eso sea, pues mejor cambia las citas o
remite pacientes, ¿no? En lo que tú te sientes bien como para ya atender pacientes, ¿no? Porque sí se pueden generar errores derivados de eso, ¿no? Eh, y también cuando tengas dudas de cómo se hace algo, porque pasa mucho en la odontología, que salen materiales que tú no viste en la escuela, ¿no? O sea, porque van saliendo materiales nuevos y así. Yo lo que les sugiero es que cuando vayan a utilizar un material nuevo no lo practiquen directamente en el paciente, primero hagan alguna práctica figurada ustedes, ¿no? Ahí tienen tipodontos, tienen su articulador y tienen todo ya en ese momento, ¿no? Entonces, practiquen primero, si van a utilizar un nuevo material, mézclenlo primero, ¿no? Vean cómo se utiliza y ya que sepas qué onda, léete el inserto es como el instructivo que traen, ¿no? Así se llama cuando compras material médico o algún reactivo médico o algún reactivo para investigación, se llama inserto. Lee el inserto. Entonces, y si lees el inserto y sigues las instrucciones, generalmente todo funciona como dice el fabricante, ¿no? Entonces, a menos que esté caducado algo así, ¿no? Que es cuando puede no funcionar. También siempre chequen la fecha del anestésico, ¿no? Siempre que vayan a poner la anestesia, chequen cuándo caduca su anestésico. Entre más cerca esté la fecha de caducidad del día que tú vas a poner el anestésico, lo que puede generar es que el efecto sea menor de tu anestésico. Y si ya está pasado, no es que tenga un efecto tóxico, pero probablemente no le va a hacer al paciente la anestesia, ¿no? Y sí te va a generar concentración de vasoconstrictor y algún efecto fisiológico que después va a limitar el que tú puedas utilizar un anestésico ya con la fecha que es, ¿no? Entonces, ante cualquier riesgo también, siempre también, cuando metan el anestésico, hagan la succión, ¿sí? O sea, se da, los cartuchos de anestesia tienen una bolita de aire. Esa bolita de aire es para que tú la metas y puedas succionar parte del anestésico. Y tú cheques que no estás en un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, eso es importante porque si tú metes un anestésico en un vaso sanguíneo, directamente estás metiendo un vasoconstrictor al vaso, ¿no? Entonces, aparte de que no hay ningún efecto anestésico en eso, sí generas el efecto del vasoconstrictor o sí generas el efecto que pudiera tener ese medicamento en el sistema. Entonces, ahí si les llega a pasar, que ya se dieron cuenta que no les hace y que probablemente inyectaron el anestésico en un vaso, suspendan el tratamiento. Es mejor suspender el tratamiento a después tener algún problema que te asuste más, ¿no? Entonces, hay también por ahí jeringas de las Carpool que es incómodo hacer la succión o que a veces la gente que puede tener, como que podemos tener manos chiquitas, se te complica hacer la succión o que no tienes la fuerza para hacer la succión. Entonces, ahí tú lo que tienes que hacer es ver la forma, practicar tú, ver la forma en la que a ti se te facilita más hacer la succión, ¿sí? O sea, sí es importante que se haga. Y también siempre revisen el bisel de la aguja, ¿sí? El bisel, con cierta frecuencia, llega a tener errores de fábrica. O sea, este estéril, la aguja y todo. Pero ustedes chequen, de hecho, hay por ahí una recomendación de algún investigador de Veracruz que hizo una investigación de eso, de pasarle una gasa, porque resulta que cuando tú las ves al microscopio, que queda como impregnado por ahí, ¿no? Que queda, o sea, no se ven, tú la ves macroscópicamente y no se ve, pero microscópicamente la aguja tiene luego algunos defectillos, y esos defectillos son lo que puede provocar que cuando tú metes el anestésico, lesiones algún nervio, a lo mejor no de manera total, pero sí de manera parcial. Y en lesionar ese nervio, pues es lo que puede condicionar una parestesia o una paresia, ¿no? Es que le quites la sensibilidad o la sensibilidad y el movimiento al paciente. Entonces por ahí él sugería pasarle una gasa estéril, ¿no? Y ver que no se atora. Si no se atora, entonces sí
inyectas, ¿no? Procurando no picarte tú, ¿no? Porque también hay cierta frecuencia de picadura del dentista con la jeringa. Y tampoco metan la aguja hasta el tope, ¿sí? O sea, principalmente cuando en la escuela generalmente utilizan aguja larga, entonces no tienen ese problema. Pero si en algún momento utilizan aguja corta, no la metan hasta donde se conecta el plástico con la aguja, ¿sí? Ni tampoco la predoblen, ¿no? Es muy frecuente que veas a maestros haciéndolo, ¿no? Bueno, no sé en la Salle, ¿no? Pero en la Salle no creo, porque tienen como algún control, ¿no? Eh, pero sí hay mucho maestro y mucho dentista que tiende a doblar la aguja para entrar más fácil a la zona de punción. No lo hagan porque están debilitando la aguja en ese momento y pueden condicionar que se rompa dentro del tejido, ¿no? Y también cuando meten la aguja hasta el fondo y donde pega el plástico con la aguja es elástica, de hecho ustedes sí la pueden doblar, en teoría no se rompe, pero puede pasarla de malas, ¿no? Pero cuando tú la llevas hasta el punto, ese sí es un punto de quiebre, ¿no? Entonces, si tú anestesias principalmente, por ejemplo, la alveolar inferior, ahí está un caso de una persona que dio un seguimiento que la aguja se acabó saliendo por acá, ¿no? O sea, o que le estaban buscando y resulta que la aguja ya estaba hasta el borde posterior de la rama de la mandíbula. Entonces, eso tú no sabes para dónde se lo va a llevar el tejido, ¿no? Entonces, y se tiene que hacer pues prácticamente tomografía, porque la toma de una radiografía no te evidencia concretamente en dónde está, o sea, te indica que está ahí, pero en el aspecto tridimensional tú no sabes en dónde, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda que la lleves hasta el tope, ¿no? Porque se puede quebrar ahí. Entonces, siempre déjense un margen para que puedas sacar la aguja con unas pinzas en caso de que se rompa, ¿no? Aquí vienen pues ya los más frecuentes, ¿no? En el consultorio, después de una extracción o una endodoncia o durante, tenemos la angina de pecho, el paro cardíaco, el choque anafiláctico, el infarto agudo de miocardio y el edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues la gran mayoría son gravecitos, ¿no? Que no coincide con la prevalencia de acá, ¿no? Aquí se están refiriendo a las más graves, o sea, no es lo que te puede pasar más frecuentemente, más bien son como los dos procedimientos que se asocian más a este tipo de lesiones, ¿no? La extracción dental y la endodoncia. Entonces, si te dedicas a las extracciones o eres endodoncista, ten un botiquín y ten los medicamentos que después vamos a ver que te pueden ayudar a prevenir o a salvar al paciente de un problema más grave, ¿no? Entonces, ¿cómo se previenen las urgencias médicas? Pues se puede lograr con una historia clínica minuciosa, un detallado examen físico para detectar cualquier condición preexistente, o con un control médico y una supervisión directa del paciente. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, este análisis debe permitir el desarrollo de lineamientos de prevención y tratamiento personalizados. Esto es muy importante que lo sepa regularmente. A lo mejor se le da énfasis más en el posgrado, cuando ya está haciendo alguna especialidad, pero la idea es personalizar la medicina, es decir, aunque hay patrones generales de la medicina, ya cuando tienes a un paciente ahí, regularmente la atención tú la tienes que personalizar a esa persona, ¿no? A las características propias que pueda tener ese paciente, para que tú sepas en qué momento puedes actuar y de qué manera puedes actuar con esa persona. Y esto disminuye el riesgo de aparición de una eventualidad que tú no deseas. Entonces, generalmente los dentistas más inteligentes son los que saben hacer esto muy bien, ¿no? Y son los que tú hablas con ellos y nunca han tenido problemas, ¿no? La razón es que se fijan mucho en lo que puede pasar, ¿no? Esa es la diferencia entre alguien que le pasan cosas y alguien que no, ¿no? No te libra de todas formas de que te llegue a pasar alguna, ¿no? Entonces debes evaluar el hábito exterior del paciente, incluyendo nivel de conciencia, su tono muscular, el color de la piel y la mucosa, el patrón respiratorio, la vigilancia aplicada, sobre todo cuando se administra anestésico local. Entonces, es muy importante eh, que todo el tiempo veas los ojos del paciente, ve las pupilas, ¿no? Desde que llega,
ve la contracción de las pupilas a la luz que tú le pones con la unidad dental, ve la posición en la que está y que esté cómodo el paciente, ¿no? En el sillón. Un paciente incómodo no necesariamente te va a condicionar una urgencia, pero digamos que son puntitos que van sumando, ¿no? A que algo se pueda dar, ¿no? Entonces, que el paciente esté cómodo eh, y que esté despierto, que esté consciente. Luego dicen, ¿por qué hablamos con el paciente, no? Pues yo hablo con el paciente para saber que está consciente, ¿no? Para eso hablo con el paciente. Bueno, hablaba, porque ya tiene como 5 años que no atiendo pacientes, ¿no? Pero sí hablaba con ellos, no todo el tiempo, pero sí me gusta ver que el paciente está coherente, ¿no? Escucha, ¿no? Eso también es importante, que escuches todo el tiempo la respiración. No es lo mismo un paciente que está respirando tranquilo a un paciente que tú empiezas a oír que está agitado. Y esto puede pasar desde que el paciente va llegando porque llegó corriendo a la consulta, ¿no? Dale un tiempo. No te pongas a trabajar luego en un paciente que va llegando corriendo a la consulta. Dale tiempo a su cuerpo para que se recupere, se tranquilice, y ya que esté tranquilo, entonces sí ya le empiezas a aplicar el tratamiento, porque si no, exacerbas esa agitación y la condicionas además con nerviosismo, ¿no? Entonces es muy importante que tú vayas controlando también la ansiedad de tu paciente, y eso quiere decir que tengas don de gente, es decir, que la plática contigo genere confianza, ¿sí? Eso es también importante, y que no te dejes llevar por lo que te diga el paciente, que a ti que te pueda poner en un estado anímico que no sea el más propicio para atender gente, ¿no? Por eso cuando llevamos en anatomía les explicaba todo lo que se puede dar en parejas y cosas así, ¿no? Precisamente para que tú no te tomes de manera subjetiva esas cosas que el paciente te puede contar. O sea, tú lo que tienes que tener en condición es que, de acuerdo a la tendencia de carácter y la personalidad que tiene el paciente, se genera alguna forma de desahogo que sigue un patrón definido, ¿no? Eh, pero tú no debes de permitir que eso te haga enojar. O sea, si el paciente llega y te dice, es que mi esposa me quita a mis hijos y me trata mal, ¿no? Eh, o sea, no que no le hagas caso, no que lo trates con indiferencia, ¿no? Pero no te debe de a ti afectar en tu estado anímico, ¿no? O que una paciente llegue y te dice que te dice que su marido la golpea, ¿no? Que el novio la golpea. O sea, sí está mal y todo, pero eso no debes de dejar a ti que te altere el estado anímico en el momento en el que tú vas a atender, ¿sí? Porque es muy común que además te lo digan cuando estás haciendo el interrogatorio, ¿no? Cuando alguien quiere hacer catarsis, te ve a ti como una vía para hacer catarsis. Es normal, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que cuidar, ¿no? Bueno, solo el 10% de las muertes no accidentales pueden clasificarse como repentinas, inexplicables o impredecibles, de tal forma que el 90% de las urgencias pueden ser prevenidas, ¿no? Entonces, esta prevención se da a través de que tú estás evaluando todo lo que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, es como la paciente que llega a la consulta médica y dice, es que quiero una incapacidad, pero llega entaconada, ¿no? Entonces, tú ya sabes que una persona que le duele va como se levantó, ¿no? Va con pijama, no quiere cambiarse, no quiere nada, ¿no? El paciente que sí tiene algún problema, llega como esté y llega, ya atiéndame, ya me quiero matar ya, ¿no? Entonces, así llegan y es muy diferente, ¿no? La otra es que tú veas también el caminar, cómo está caminando el paciente, ¿no? Entonces ahí sí, no que esté bien vivorear a la gente, pero el paciente pues sí lo tienes que vivorear para ver todo, ¿no? En realidad no hay una mala intención dentro de la observación que tú estás haciendo. Lo que estás haciendo es ver alguna característica que podría tener y que incluso el paciente desconozca. Entonces la odontología es un área de mucha remisión, es decir, la odontología manifiesta muchos posibles padecimientos que a veces el paciente desconoce, que a veces sí conoce, pero que tú tienes que tener presentes. Eh,
y bueno, tiene que estar ahí, ¿no? Tú tienes que saber que el paciente puede tener algo y también orientarlo en cuanto a dónde tiene que ir, ¿no? Porque el paciente no siempre, de hecho, no es muy común que conozcan a qué se dedica cada área médica, ¿no? Entonces, regularmente en el que orienta al paciente en qué tipo de especialista tiene que ver, es uno. Entonces nosotros somos los que hacemos esa remisión y por eso también tienes que tener contactos de colegas, ¿no? De colegas médicos, de colegas de urgencias, de colegas, La medicina no se hace solo, eso es lo que hay que entender, ¿no? La medicina la hacemos todos juntos, entonces, cuando hay que remitir, ¿no? Y cuando hay algo que uno ya no puede arreglar, uno tiene que también tener la humildad de decir, yo ya no puedo con eso, ¿no? Y pasarlo al que sí puede con eso. Bueno, hoy es una hora. ¿Alguna duda que tengan? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bueno, este, me quedo explicando cosas porque luego, les digo, el programa está cortito, ¿no? Entonces, pero si en algún momento quieren que lo acelere, me dicen y lo acelero, ¿no? Con toda confianza. Pues cuídense mucho, bonita tarde y los veo mañana. Muchas gracias. Por el momento, doctor. Que Cuídese. tenga buena Nada, tarde. cuídense mucho. Gracias. Bye. Gracias, Doc. De nada, bye.